Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede en esta hora de poder compartir con todos ustedes a través del medio virtual. Le damos las gracias al Todopoderoso ya para poder discutir la lección número 15 y vamos a estar tocando el Evangelio de Lucas y vamos a darle énfasis al capítulo 5 del versículo 1 al 11 y vamos a estar hablando de la pesca milagrosa. Pero casi siempre antes de tocar este tema de interés sobre este gran evento, siempre hacemos una introducción para saber quién es el autor y cuál era su intención a través de su escrito. Y cuando hablamos de Lucas, hablamos de este evangelista que fue un médico, pero también fue colaborador del apóstol Pablo en su función misionera. Y también encontramos que el libro de Lucas era también un tomo en combinación con el documento del libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido también como los Hechos del Espíritu Santo. El autor, sí, Lucas. Lucas el médico hace una serie de señalamientos importantísimos a través de el Evangelio, presentando aquí de manera ordenada lo que se ha cumplido entre nosotros, y lo va a hacer aquí en relieve a través de su documento en su evangelio. Y podemos encontrar en el capítulo 1, en el capítulo 2, cuando él habla del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, presentando a Juan el Bautista como el mensajero profético y cómo éste prepara a Israel para encontrarse con el Dios encarnado. También vamos a encontrar en estos capítulos a Jesús, que es también, Lucas lo presenta como ese rey mesiánico, quien trae el reino y la bendición del Dios Todopoderoso. También usted va a encontrar en el capítulo 3 de Lucas el bautismo de Jesús y cómo Juan el Bautista hace una invitación a un nuevo arrepentimiento y presenta también en este capítulo 3 un señalamiento de la genealogía con el propósito, escuche bien, de evidenciar a Jesús como el rey mesiánico que trae salvación. Y en el capítulo 4 encontramos a Jesús que comienza su ministerio y comienza inaugurándolo haciendo lectura de Isaías 61 del versículo 1 al 2, donde hace mención que él había venido a traer libertad a los cautivos, para libertar a los esclavos, para quitar la deuda a los que estaban endeudados. Y usted puede hacer lectura de este capítulo 61 de Isaías y usted va a encontrar que la profecía del profeta toma toda su patentidad cuando se pone en la vida del ministerio de el Señor Jesucristo, cuando Él dice que viene a traer libertad. Y esta palabra en el Nuevo Testamento, específicamente en el documento de Lucas, significa afesis, que quiere decir traer una libertad que viene desde el interior, en la cual produce un cambio de mentalidad y a la misma vez viene a trabajar con aquel que anda en pobreza, no en aspectos socioeconómicos, sino que ha sido marginado, sino que también habla de que está en pobreza de discapacidad, en miseria, y también está incluyendo no tan solamente al pueblo judío, sino también a las otras naciones, presentando a un Dios universal. Y eso lo hace el evangelista Lucas, y también presenta un reino de restauración. Es por eso que Jesús durante su ministerio estableció
un esquema de un nuevo comportamiento, revierte el sistema de valores que había en aquel tiempo con el sistema de valores del reino, promueve un liderazgo de servicio, hace paz, hace que se viva a través del perdón y el énfasis de amar al prójimo. También Jesús establece a través del escrito del evangelista Lucas que Él es el Mesías. Él es el siervo sufriente, como lo dijo Isaías en el capítulo 53, que había venido para traer una nueva revelación. Y Jesús se presenta como el Hijo escogido, y aquí Lucas lo señala como también el nuevo Moisés, liberando al nuevo Israel de la tiranía de la maldad. Y todo eso lo puede encontrar en el contenido del Evangelio de Lucas. Pero le vamos a dar énfasis hoy al capítulo 5, a esta pesca milagrosa, y vamos a encontrar detalles interesantes en ella. Algo importante que yo quería resaltar es que la pesca milagrosa no tan solamente se encuentra en Lucas 5, 1 al 11, sino también que usted la puede encontrar en Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20, y la puede encontrar en Mateo 4, del versículo 18 al 22. Y aquí se puede utilizar el término que hemos mencionado en varias ocasiones, y es que ocurre lo que se llama múltiple atestación, donde cada persona presenta en cada evangelio, tanto Mateo como Marcos, puntos de vista de interés, pero hay un común denominador, hay un milagro en la cual tiene como propósito trabajar en la vida de aquellos que él llamó, porque fíjese, él llamó a 12, representativo a 12 discípulos, con la intención de la capacitación para convertirlos en pescadores de vidas. Iban entonces a ser llamados, comisionados para una función en específico. Y hay un detalle interesante que yo quiero mencionar antes de darle énfasis a la clase de análisis, y es que en la cultura judía se tenía como costumbre de ya que cuando un niño ya iba a pasar a la adultez, ya aproximadamente en el periodo de 12 a 13 años, iba en busca de un rabino y le recitaba la Torá. Y no tan solamente le recitaba la Torá a ese rabino, sino que también tenía que articularla de tal forma que el rabino pudiera ver si él tenía esa capacidad inductiva de poder exponer de manera clara todo lo que había aprendido de la Torá. Y es importantísimo todos estos aspectos, porque a través de ella podemos encontrar que los rabinos estaban viendo si había un posible potencial en la vida de estos muchachos que iban a entrar en la etapa de la adultez en esta función. Y ahí es donde el rabino utilizaba esta frase muy común que decía: deja lo que tienes y me sigues. ¿Y por qué? Porque si veía que el muchacho tenía potencial, lo iba a capacitar para que se convirtiera en un rabino en el futuro. Pero si no sabía, o mejor dicho, si veía que el muchacho no tenía la capacidad, él le decía: ve a hacer el oficio de tu padre. Usted va a encontrar específicamente en Marcos, o mejor dicho, en uno de los evangelios, si no me equivoco, en Mateo 4, 18, 22, la expresión que dicen que eran pescadores. Y cuando usted escucha esta expresión y lee esta expresión, va a encontrar lo siguiente. Va a encontrar de que ellos fueron aquellos en la cual le dijeron que fueran a hacer el oficio de su padre. Ellos estaban haciendo esa función,
porque cuando estaban haciendo esa función era porque no habían podido cumplir con las demandas de aquellos rabinos. Ahora vamos a ver un nuevo esquema. Lucas presenta ahora un rabino que rompe los esquemas. Antes la tradición enseñaba que el muchacho buscaba al rabino, ahora el rabino venía a buscar a los estudiantes, y a los que fue a buscar era a los marginados y a los que habían sido rechazados, para convertirlos en pescadores de hombres y pescadores para que fueran vidas transformadoras. Y eso es lo que vamos a discutir hoy a través del capítulo 5, del versículo 1 al 11 de el Evangelio de Lucas. Y es bien interesante este aspecto. Por eso le hice mención de este aspecto tradicional para que lo tomemos en consideración. Bien, vuelvo y repito, Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11, y quiero también hacer énfasis a la afirmación fundamental que dice de la siguiente manera: fe es obediencia, la obediencia lleva al milagro. Y aquí, en el contexto del Evangelio de Lucas, habla de que la fe es aquí sinónimo de una actitud de atender o hacer caso a una orden recibida, conocido más bien como un acto de obediencia. Hemos señalado anteriormente que también fe tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con relación y tiene que ver con intimidad, pero también fe tiene que ver con obediencia. Y aquí en el Evangelio de Lucas, el término fe, específicamente para el llamado de los discípulos, tiene que ver específicamente con una actitud de sumirse para acatar una orden. Y encontramos en el versículo a meditar, como dice Lucas 5:5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué es lo que quiso decir Simón, conocido como Pedro, cuando dijo esta expresión? Eso lo vamos a analizar cuando hagamos entonces lectura de los versículos del 1 al 11. Ahora vamos a hacer lectura de los versículos para entrar de manera cuidadosa a la interpretación de cada uno de ellos y encontrar qué hay detrás de este evento milagroso en la cual Dios quería traerle a la vida de los discípulos, ahora que el rabí iba a buscar los estudiantes para enseñarles un nuevo propósito. Disculpen. Bien, y dice aquí, y hago lectura, dice, y comienzo a leer primeramente para luego hacer análisis, y dice de la siguiente manera. Leo Lucas capítulo 5 del 1 al 11, y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido a ellas, levantaban sus redes. Y entrando en ellas, en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartasen de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Dice más adelante: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El 7 dice: entonces hicieron señas los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien, es interesante aquí este aspecto que vamos a estar tocando en estas horas, porque vamos a ver que aunque le vamos a dar énfasis al elemento del milagro, vamos a ver la enseñanza del milagro. ¿Y por qué lo digo? Porque acuérdese que Jesús tenía un propósito definido a través de esta experiencia que los discípulos estaban viviendo o que iban a vivir en ese momento. Por lo tanto, era necesario que ellos estuvieran seguros con quién ellos iban a estar. Por eso es que cuando se habla en el versículo 1 dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Quiere decir, escuche bien, Genesaret también se conocía como el mar de Galilea o se conocía como el mar de Tiberias. Quiero aclarar algo. Se decía mar de Tiberias o mar de Genesaret, pero en realidad era un lago. Lo que sucede es que el tamaño es de tal magnitud que le llamaban de esa manera, pero en realidad era un lago, porque era de agua dulce, no era un mar. Y es bien importante que usted sepa eso. Y esto tenía una connotación religiosa. Por lo tanto, es bien importante ver que era un lugar que está a 250 metros bajo el nivel del mar, y cuando Jesús hablaba, el sonido de la voz era más fácil para poder transmitir. Acuérdese que en aquel tiempo no había equipo de sonido, por lo tanto la barca servía de plataforma para él poder dirigirse a aquellos que le seguían. Por lo tanto era más cómodo. Quiere decir que él utilizaba los elementos naturales para poder entonces enseñar. ¿Y qué sucede? Este lugar era una especie de tipo teatro o anfiteatro, porque servía de esta manera para que su voz pudiera ser llevada de manera efectiva, debido a que estaba a 250 metros bajo el nivel del mar y a la misma vez permitía que todos pudieran escuchar sin ningún problema. Encontramos también en el versículo 2 lo siguiente: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Escuche bien, dice del lago. Y es bien importante porque dice barcas en la orilla, lo que indica que las labores de pesca ya habían concluido. ¿Y por qué? Porque normalmente se hacía la pesca de madrugada. ¿Por qué? Los niveles de oxígeno suben, los peces suben, por lo tanto es la oportunidad para los pescadores poder atrapar los peces. Una vez sale el sol, las temperaturas, escuche bien, tiende a subir, el agua se calienta, hay menos oxigenación y los peces entonces se tienden a irse al fondo. Por lo tanto, los pescadores utilizan la hora nocturna, especialmente horas de la madrugada, para poder pescar, porque las temperaturas son más bajas, los peces tienden a subir a la superficie. Por lo tanto, lo que está indicando aquí entre líneas es que cuando ya las barcas estaban en la orilla, es que las labores habían concluido, y se da a entender, escuche,
que estaban ya limpiando las redes porque ya la tarea había culminado. Y el versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Quiere decir que podemos inferir que Pedro entonces, mientras limpiaba sus redes en el proceso, le permite a Jesús utilizar su barca para él poder enseñar a la multitud en necesidad. En ese periodo, luego de satisfacer la necesidad de los que estaban en aquel lugar, Jesús entonces va a atender otra segunda necesidad, y es la necesidad de estos pescadores que habían tenido una noche frustrada. Mira lo que dice el 4. Cuando terminó de hablar, quiere decir luego de haber atendido la necesidad, dijo a Simón, miren la expresión, y escuche bien, maestro, dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando le dice bogad mar adentro, le está dando una orden. Echad vuestras redes para pescar indica que iba a haber pesca. Acuérdese que está hablando Jesús, pero escuche bien, él está dando una orden y usted como maestro tiene que analizar lo siguiente. Jesús en varias ocasiones utilizó esto. En una ocasión le dijo cuando se montaron a la barca: vamos hacia la otra orilla. Él no dijo: vamos a ver si llegamos a la otra orilla. Él estableció de manera absoluta de que iba a llegar a la otra orilla. ¿Qué significa? Significa que ya ese procedimiento o ese evento iba a ocurrir. Ahora, ¿cómo iba a ocurrir? Ya eso quedaba en la limitación de ellos, que aquí es donde entra el factor lógico, porque fíjese lo que dice Pedro en este caso, el futuro apóstol. Dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta perícopa o este versículo es bien interesante porque acuérdense que los versículos no tienen ningún tipo de expresión. Y como no tienen ningún tipo de expresión, no tienen lenguaje corporal. Jesús, al darle esta orden, podemos entonces ver que cuando Pedro le contesta, le está contestando basado en elementos de su cosmovisión, utilizando elementos lógicos. Acuérdese, él es un experto en la pesca. Él conoce sobre el lago de Genesaret, conoce sobre cómo se mueve ese lago. Y le hace comentario al maestro porque él infiere que él no conoce de pesca. Y cuando le hace esto, le quiere también dar a conocer su estado de frustración, el tiempo que toma limpiar las redes. Por lo tanto, quiere decir que era como algo un poco imposible lo que él estaba pidiendo. Pero fíjese, depende en el tono que usted y yo lo veamos. Ahora, cuando dice aquí: pero en tu nombre yo voy a echar la red, algunos comentaristas dicen: bueno, yo la voy a echar, pero yo no te garantizo que haya peces. Algunos dicen eso. Ahora, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Eso es lo que algunos comentaristas quieren decir. Acuérdense que está hablando una persona que sabe de pesca, pero la persona que sabe de pesca no sabe con quién está tratando. Este es el detalle interesante. Y aquí dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche, vuelvo y les repito, hemos estado pescando. Pero fíjese lo que ocurre en el 6. Habiendo hecho, según lo que dijo, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lo interesante es que aquí se cumple lo que Jesús dijo.
cuando Él les indica lo siguiente: que boguen mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Una vez Él las lanza, es como si las redes hubiesen tenido un magneto. Ahora, eso lo vamos a explicar. Aquí no hay exorcismo ni otra cosa envuelta, porque vamos a explicar una frase que dice Pedro, que es lo que indica lo que hay aquí. Y es lo siguiente, dice: entonces hicieron seña a los que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Usted puede inferir que estaban en la orilla, le dijeron la cantidad de peces, necesitaban asistencia y vinieron a ayudarlos y llenaron ambas barcas, y dice que de tal manera que se hundían. Quiere decir que se hundían, no se hundieron, pero estaban a un nivel que había tantos peces que estaban como si estuviesen hundidas. Y miren lo que dice el 8. Viendo esto, Simón Pedro, miren, dicen, cayó de rodillas ante Jesús. Yo les mencioné a ustedes que Pedro hizo una declaración como de frustración, que es un aspecto muy lógico, porque la habíamos mencionado a ustedes con relación a la naturaleza de las altas temperaturas y las bajas temperaturas durante la noche. En el versículo 6 ocurre el milagro, se rompen casi las redes, pero aquí estamos viendo que se está rompiendo un esquema de lo natural y se sobrepasan las leyes naturales. En el versículo 7, el evento hace que se busque asistencia y los otros compañeros inmediatamente proceden a darle la mano. Y en el 8 dice que cayó de rodillas. Y esto es una expresión de reconocimiento de la incapacidad de este pescador experto. Escuche bien, de este pescador experto. Y dice, Jesús, hay una coma, y le dice, apártate de mí. Y aquí esta expresión apártate de mí significa no soy digno. Y miren lo que dice más adelante, porque hay otra expresión que dice no soy digno, Señor. Y cuando le dice Señor, esto es importante porque el término Señor lo pasamos mucho por alto. Y aquí Señor lo que quiere decir, cuando Pedro se lo dijo, le dijo, tú eres el Kyrios. Tú eres el propietario. Tú eres el dueño. Tú eres el que tienes control. Eso ellos no lo habían podido entender porque simplemente habían tenido un llamado, pero no habían visto la magnitud de ese llamado hasta que comenzaron a ver el milagro. Pero dentro del milagro notaron que el que había dado la orden tenía potestad sobre las leyes naturales. Por eso es que Pedro le dice Señor. Señor significa Kyrios, que se define como dueño y propietario. En inglés significa Lord, que quiere decir un nivel que es exaltado. Entonces, escuche bien, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hubo una mezcla de emociones, una fue temor y una fue un alto sentido de respeto hacia el maestro, porque estaban viendo que este que estaba allí no era simplemente un rabino. Y después dice otro detalle interesante, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que también se conocen como los hijos del trueno, dice, eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La enseñanza aquí, Jesús no los reprendió, sino que le dijo, ahora la pesca que tú vas a producir de ahora en adelante va a ser de peces para el reino de los cielos, en la cual va a ser
para la gloria del Todopoderoso. Y dice más adelante, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y aquí habla en plural porque aquí incluye también a los primos de Jesús, que son Juan y Jacobo, porque Juan y Jacobo eran hijos de eran hijos de Zebedeo, y la esposa de Zebedeo era hermana de María, Simoné, que era la tía de Jesús. Por lo tanto, ellos eran primos de Jesús, pero reconocieron a Jesús como el Mesías. Esta obra de milagro trajo en ellos un evento espectacular. Empezaron a cambiar la perspectiva y darse cuenta de lo que se había dicho en la profecía tenía un evento en la vida real para ellos, y que ellos iban a convertirse en una herramienta para traer vidas. Y lo que Jesús había profetizado a través de lo que había dicho en la sinagoga, por los que él había repetido, por lo que había escrito en Isaías, en el capítulo 61 del versículo 1 al 2, se estaba haciendo patente. Estaba atendiendo a los marginados, utilizando esos marginados para atraer a todos aquellos que se encontraban en esclavitud, para traerlos a la libertad, y iba a utilizar a los discípulos que una vez quisieron ir por el camino para ser maestros y le dijeron que se fueran a hacer el oficio de sus padres, porque ellos no cumplían con los requisitos según la tradición. Y Jesús fue y buscó los marginados para dejarles saber que ellos tenían potencial, porque él iba a poner potencial sobre ellos. La mayor pesca no fue la pesca de aquellos peces, sino que fue la pesca de los corazones de aquellos hombres, para convertirlos en catalizadores para la gloria y honra del Señor, para que ellos se convirtieran en herramientas de salvación en vida de otros. El mensaje de ellos llegó a vida de otros, a llegar hasta el tiempo actual, que hoy todavía nosotros estamos hablando de esta pesca milagrosa, porque a través de ellos nosotros también fuimos atrapados por la red del Evangelio. Yo espero que esta información les ayude a ustedes, para que ustedes puedan hacer análisis de esta clase que se aproxima para este fin de semana, y ustedes puedan ser de bendición en sus congregaciones y puedan ayudar a sus hermanos a que puedan proclamar el Evangelio de manera efectiva, y puedan también transmitir el mensaje de fe y de esperanza como lo hicieron los discípulos en este tiempo de tanta demanda. Esperamos que usted siga adelante proclamando la palabra del Señor con denuedo y con ese valor que Dios ha puesto sobre